El partido Unidad Popular se define como la verdadera izquierda, aquella que levanta los principios que, dicen sus dirigentes, el Frente Amplio abandonó. Hoy cuenta con un diputado, Eduardo Rubio, y en las elecciones del domingo 27 aspira a conservar ese escaño y en lo posible incrementar la bancada. En esta oportunidad, Unidad Popular repite la fórmula presidencial de 2014, integrada por Gonzalo Abella y Gustavo López, pero presenta una novedad que llama la atención. En una de sus listas al Senado suma al ingeniero Roberto Kramerman, que fue ministro de Industria en el gobierno de José Mujica y antes, en la primera presidencia de Tabaré Vázquez, había sido subsecretario de Industria y director nacional de Energía. Hace pocas semanas, Kramerman fue noticia cuando se conoció que se había escindido del Partido Socialista y del propio Frente Amplio. ¿Qué papel va a jugar en los próximos 5 años desde Unidad Popular? Vamos a conversar con él a partir de este momento. Ingeniero Kramerman, buen día, gracias por acompañarnos. Buenos días, Milena, muchas gracias por la invitación. Empiezo por esta pregunta, después hablaremos de otras que tienen que ver con su decisión, pero ¿qué le atrajo de Unidad Popular? ¿Por qué decidió incorporarse a este partido después de dejar el Partido Socialista del Frente Amplio? En mi caso yo me incorporo al ámbito de Unidad Popular buscando un sector desde donde se pudiera desarrollar una estrategia de país distinta de la que se viene desarrollando no solo en este periodo de gobierno, sino hace tiempo atrás. Y la entrada la realizó por Compromiso Socialista, la lista 565. ¿Cuánto influyó en esa decisión el hecho de que su hijo, Federico, ya se encontraba dentro de Unidad Popular y justamente liderando ese grupo que acaba de mencionar, Compromiso Socialista? Bueno, influyó en que conocía a la gente, conocía este grupo que nace de gente joven, que nace en primera instancia de la lucha universitaria, que luego se traslada a otras esferas, aparte de lo educativo, lo sindical, y que de esa manera veía una comunión de ideas, incluso uno con una visión siempre socialista, hasta coincide muchísimo en cuanto a que la sociedad la queremos transformar, que esa transformación de la sociedad hacia una sociedad socialista no es de inmediato, que hay que dar pasos, y que dentro de esos pasos está, por ejemplo, algo que venimos planteando estos días, la transformación de la estructura de producción. Evidentemente hay muchos puntos de contactos, además, en la visión que tiene esta lista, esta agrupación, en los temas de vivienda, en los temas de seguridad, pero fundamentalmente sí, el hecho de que mi hijo estuviera en el tema tuvo la influencia por ese lado del conocimiento. Luego fui conociendo Unidad Popular, pero creo que fuimos encontrando además, en la medida de las conversaciones, tanto con las bases cuando uno va a los distintos sitios de Montevideo del interior o con sus dirigentes, muchos puntos de contacto, habiendo leído además algunos aspectos antes, obviamente, ¿no? Dentro del Partido Socialista, ¿qué corriente integraba usted? Yo cuando integraba la corriente, que hoy es el actual secretario general, ¿verdad? Gonzalo Sibila, o sea que integraba la corriente de mucha gente, que yo creo que no solo dentro del Partido Socialista, sino del Frente Amplio, que piensa que la estrategia país y por lo tanto la política económica, pero fundamentalmente visto en esa estrategia de insertarse en el mundo, en los diversos alternativas que puedan haber, de insertarse al final como proveedor de productos primarios, de productos básicos sin mayor valor agregado. Entonces usted integraba esa corriente, la integraba esa corriente exacto. Esto de las corrientes en el Partido Socialista siempre da lugar a discusiones cuando se lo trata periodísticamente, pero más de una vez se ha calificado a esa corriente como la garganista, ¿no? Por Reinaldo Gargano, o la ortodoxa. A partir de las declaraciones que usted ha estado haciendo desde que se fue, suena lógico ubicarlo allí, suena lógico confirmar que usted formaba parte de ese grupo dentro del Partido Socialista. Sí, así es, estuve en la lista, en los últimos lugares de la lista, pero estuvo ahí. ¿Y cómo se entiende que ahora que esa corriente triunfó dentro del partido, ahora que Gonzalo Sibila es el secretario general, justo usted se va? Se entiende porque mi disconformidad con el Frente Amplio es de tiempo atrás, ha venido creciendo en ese sentido y se fue agudizando en los últimos años. Del gobierno nosotros
hicimos cambios, primero trabajando ya muy activamente como director de industria, luego ya como subsecretario, y continuando luego con esa transformación energética por un lado, pero también cambios que vamos a la parte productiva, que hoy la que enfocamos, y que hoy la que está en mayor problemas con eliminación o cierre de empresas, con alta desocupación, ¿verdad? Tanto en la industria se ve muy claro, pero además en los servicios y en otros sectores, tercerizaciones y demás. Entonces uno venía trabajando, decía, en los temas y bueno, logramos negociar algunos aspectos, logramos negociar algunas mejoras en la parte industrial, pero mejoras puntuales sí logramos mejorar, bueno, partes de telecomunicaciones, de energía, ¿verdad?, que era lo que competía el Ministerio. Sin embargo, esa estrategia de país basada en un intento de atracción de inversiones a todo costo, no estamos contra la inversión extranjera, ni mucho menos, creo que la inversión extranjera debe sí venir, debe ser seleccionada y debe ser complementada, ¿no?, con capacidades y tecnología nacional. Entonces, yendo a su pregunta, desde el interior uno vio que se pueden hacer algunas cosas, pero siempre ese marco general. Mencioné la inversión extranjera, podemos mencionar otros temas como lo que se está negociando, acuerdos de libre comercio que no son libre de comercio. No estamos tampoco en desacuerdo con los acuerdos de comercio, siempre que impliquen comercio y compartimiento y colaboración de tecnologías. Acá lo que tenemos son comercio en el cual se nos deja comerciar, como se vio en los recientes acuerdos, productos primarios a cambio de que aceptemos cláusulas de patentes o de propiedad intelectual que nos inhiben completamente de cualquier desarrollo del país para los actuales trabajadores y para los futuros. Entonces, eso fue creciendo mi visión crítica en la medida de que se intentó hacer el acuerdo con el TISA, el acuerdo sobre comercios, en la medida de que fue quedando claro que la educación que no iba a recibir los presupuestos adecuados, en la medida que se hace una ley de riego que conspira totalmente contra la línea que siempre defendió justamente Gargano, ¿no?, uno de los referentes principales, sin duda, del Frente Amplio, no el único, pero una persona íntegra, y una persona a la cual respetamos mucho. Nosotros venimos sin duda de haber aprendido mucho a partir de él, haber conversado, y de antes, ¿no?, de otros referentes del Partido Socialista. Y justamente la convicción de que cuando uno ve el armado de los programas, ve cómo se va diluyendo, bueno, en toda la negociación hay alguna dilución de las ideas que uno tiene, pero en este caso una dilución que pasa por varias fases y termino diciendo que cuando se conforma ya las candidaturas y comienza la interna y luego de la interna vienen los equipos, uno ve que la política económica va a seguir, digamos. La política económica... O sea, lo que usted dice es que si bien en el Partido Socialista triunfó la corriente que usted apoyaba y que usted integraba, para usted eso no es suficiente, no es esa correlación de fuerzas que además tampoco implicó una mayoría muy holgada, ¿no? Tampoco. Y fue un triunfo, frente, un triunfo, pero en una elección peleada en la interna socialista. No va a tener impacto. ¿Usted entiende que ese liderazgo de Gonzalo Cibrián en el Partido Socialista no va a tener impacto desde el punto de vista de los resultados que usted espera? Claro, en función de acumular, en función de sumar gente, en función de sumar propuestas y lograr resultados que vayan en línea con la menor dependencia del país entonces del capital extranjero, pero fundamentalmente no del capital, digamos, de la situación tecnológica. Nos interesa desarrollar tecnología propia. En la medida de que eso no va en favor de los trabajadores en el largo plazo. Nosotros tratamos de juntar y apoyar a toda la gente y yo creo que hay mucha, que va en la línea de un país productivo y un país con menos dependencia, un país donde mayor igualdad, y creemos que con otra estrategia de país fundamentalmente, con una estrategia basada, como bien lo define las Naciones Unidas, ¿no?, un sistema industrial dirigido al mercado interno y al mercado internacional con capacidades nacionales y tecnológicas propias. Y entonces, en la medida que uno pueda apoyar los sectores que va apoyando, y bueno, uno estando dentro del Frente Amplio lo ve claramente en ese momento, apoyar al Partido Socialista, a los compañeros en la lista en ese sentido, nos parece adecuado. Y todos los que se sumen, digamos, aunque ahora me cambio hacia un grupo pequeño, digamos, no nos cambiamos hacia una búsqueda, ¿verdad?,
de ganar en este momento las elecciones. Nos cambiamos en el sentido de que el Frente Amplio como un todo, el gobierno del Frente Amplio como un todo, no sus militantes, que hay diversas posiciones, obviamente, pero el gobierno del Frente Amplio como un todo está haciendo una política que ya no es de izquierda, ¿verdad? Es una política que prácticamente no diferencia demasiado con los otros partidos políticos. Hay diferencias, sí, claro, digamos, podemos ver directamente lo que es la derecha dura, digamos, de Manini, a lo que es las propuestas del doctor Lacalle sobre la liberalización de combustible, así sucesivamente. Pero en lo que es en lo que termina siendo a largo plazo, o a corto, porque ya estamos en el momento de la caída de los precios de los commodities y por lo tanto de los ajustes fiscales, como hubo relativamente al comienzo del periodo, o ya estamos en el tiempo de la desocupación. Bueno, no, esta no es la estrategia del país. 15 años de gobierno nos implicarían una transformación que está en las bases fundacionales del Frente Amplio, ¿no? Está en las bases fundamentalmente el cambio de la estructura de producción, y una estructura de producción básicamente que agregue valor y por lo tanto trabajo. Es un tema diferencial. Todos los que sumen hacia ese lado, nosotros vamos a estar, digamos. Sí, pero vuelvo sobre el Partido Socialista un minuto. Sí, cómo no. Resulta que el candidato a la presidencia de la República del Frente Amplio es un socialista. Sí, claro. Y es un ingeniero, igual que usted. Y es un hombre con experiencia en la industria, además. ¿Usted entiende que ese ex compañero suyo está llevando a cabo o encabezando una política perjudicial para el país y perjudicial para el sector que usted defiende especialmente? Es una muy buena pregunta, porque a lo que usted decía, que es ingeniero, que además es socialista, militamos juntos en el mismo grupo, en la clandestinidad en su momento, en los años, fin de los años 70 y luego, ¿no? Así que con Daniel nos une una larga trayectoria y amistad, sin ninguna duda. Y conozco su personalidad de persona excelente, y por otro lado una persona que es que sabe trazar equipos de trabajo. De hecho, yo comencé trabajando con él, digamos. Sabe trabajar equipos de trabajo y tiene un carácter bien definido hacia que lo que importa son determinados aspectos. Pero cuando uno ve no el candidato, sino las propuestas que se están haciendo, cuando uno ve la vocería, como se le ha denominado por parte del Frente Amplio, en los temas económicos o en los temas similares, productivos y demás, uno termina entendiendo de que básicamente aquí lo que hay en todo este tema es, por razones que, bueno, no son de mi consideración, una adhesión a una estrategia de país basada en 4 aspectos y que siguen y que están fuertes: libre comercio, atracción de inversiones a cualquier costo, como está pasando con UPM, tercerización, precarización laboral y financiarización. El Frente Amplio, entre otros aspectos, no cambió casi nada de estos temas, y hay otros temas que no cambió. Podemos ir a los temas sobre lo que pasó en la dictadura militar, y podemos ir a tantos temas, pero lamentablemente en estos temas claves que hacen en todos son temas claves, pero en estos temas claves referidos a los ingresos de los uruguayos, referidos a la calidad de vida de los uruguayos, estamos viendo que los equipos y la propuesta van hacia el mismo lado. Permítame preguntarle un poco más para pasar en limpio. ¿Cómo no? Porque yo le preguntaba por Daniel Martínez, candidato a la presidencia de la República, y usted mencionaba el equipo, y sobre todo el equipo económico. Si entiendo bien, para usted es un problema que se haya recostado a los nombres que vienen del equipo de Danilo Astori. Entiende bien, entre otros temas, entiende bien. Sí. Ese es un motivo problema de su discrepancia. O sea, es su motivo, no es el único, pero es su motivo. Una de las razones de su disconformidad con el Frente Amplio es la línea económica que ha impulsado Astori. Sí, yo no lo pongo a nivel de nombres, y lo respeto mucho a todas las personas, el ministro Astori, pero lo pongo sí claramente a nivel de línea económica. La línea económica impulsada es una línea que tiende a la desindustrialización, que tiende a la pérdida de puestos de trabajo. Y además, al pretender a la desindustrialización, tiende fundamentalmente a la primarización, porque además en lo otro que pretende, que es zonas francas, digamos, bueno, eso no está trayendo un cambio en la estructura productiva. Y si usted ve lo que está pasando hoy por hoy con recientes envíos a seguro de paro, cierres de fábrica, por eso nosotros planteamos una estrategia distinta, planteamos una estrategia de país en donde esté basado en reforzar la industria nacional, esté basado en explorar
y consolidar nuevos sectores. Hay 101 países en el mundo que están haciendo una estrategia distinta, porque, y esto ya lo dejo. Vayamos a una pausa ahora. Sí, cómo no. Y me cuenta después cuál es esa estrategia alternativa, en qué consiste, en qué se diferencia de la que se está llevando a cabo en este momento, etcétera. Muchas. Estamos conversando esta mañana en Perspectiva con el ingeniero químico Roberto Kramerman, candidato al Senado en la lista 565, Compromiso Socialista de Unidad Popular. Kramerman llamó la atención hace muy pocas semanas cuando se conoció que había dejado el Frente Amplio y su propio partido, el Partido Socialista. Y digo que llamó la atención porque ha estado muy identificado con los gobiernos del Frente Amplio. Recuerden que fue ministro de Industria en el gobierno de José Mujica y antes, en la primera presidencia de Tabaré Vázquez, había sido subsecretario de Industria y director nacional de Industria. Ingeniero Kramerman, en la página web de este sector, Compromiso Socialista, se destaca un documento redactado por usted en que se apuesta justamente a un desarrollo industrial que genere capacidades propias. Parece que este es el buque insignia de la agrupación, ¿no? Sí, yo creo que hay varios aspectos, pero este es uno de los fundamentales. El empleo de los uruguayos y el futuro de los hijos de los uruguayos, porque este es un tema de corto, mediano y largo plazo, ¿verdad? Bueno, ¿a qué se refiere concretamente? ¿En qué se diferencia ese proyecto de lo que justamente los gobiernos de Frente Amplio han estado haciendo y que usted critica? Sí, y yo lo que decía anteriormente, frente a una pregunta muy clara suya, es que nosotros una discrepancia muy grande con la estrategia de país y con la política económica que esa estrategia de país implica, ¿no? Y que arranca prácticamente de los años, fíjese en el tema industrial, la gran liberalización la hace el doctor Lacalle bajando los aranceles bruscamente en los años 90. Ya la historia es distinta, el mundo ha cambiado y ahora vamos a ver un momentito entonces el tema del plan, pero la siguen manteniendo luego con tratados de comercio, manteniendo además esa desprotección. ¿Y cómo no se puede estar en desacuerdo con una política, en definitiva, estrategia de país y política económica que implica que el dólar haya estado en forma inadecuada para cualquier sector y productivo sobrevalorado durante tanto tiempo, o que no se le conceda el 1% a los sectores de investigación del país, o que no se le dé el 6% a la educación? Todo eso lo que está significando es que la estrategia de país no necesita esos aspectos. Parece no necesitar una industria, no parece no necesitar mayor educación o mayor investigación. Por lo tanto, uno va a estar en desacuerdo totalmente con esa política. Y la cosa va por otro lado. ¿En qué consiste? Me preguntaba usted. Consiste en formar un tejido nacional importante. Un tejido nacional que en 5 aspectos, vamos de lo más general a lo particular, se adecue en forma activa a lo que es el sistema global de producción. Sistema global de producción que nace en los años 80 y 90 y se refuerza en el 2000, en donde se destruyen las industrias nacionales en la mayoría de los países, la política neoliberal, y luego se rearma, creo que era la condición previa de ser rearmado, en sistemas de cadenas de producción, donde la producción de un bien cualquiera, sea de alta, media o baja tecnología o basado en recursos naturales, se produce a lo largo de 10, 12 países diferentes, aprovechando las grandes compañías, fundamentalmente la mano de obra barata en un país, los incentivos fiscales en otro, las materias primas en otro y los mercados finales en otra ocasión. Frente a eso hay dos posibilidades. Una integración pasiva que nos dice, bueno, básicamente abramos al mundo, lo dicen los 3 partidos ahora mayoritario. Abrámonos mayormente al mundo, sí, abrámonos, estamos de acuerdo, el mundo es lógicamente el lugar donde podemos, aparte del mercado local, colocar nuestro producto y nuestro trabajo. Pero esa apertura al mundo en forma de aceptar lo que son los condicionamientos, los tratados, lo que son en definitiva las tercerizaciones, todo lo que viene comandado por esa visión. ¿Por qué? Bueno, porque básicamente todos lo que están haciendo es seguir una estrategia de insertarnos solamente con productos primarios, con productos de alta volatilidad, con productos de bajo valor agregado. ¿En qué se diferencia entonces? En que nosotros proponemos no medidas aisladas, primero, porque eso simplemente es una decoración a la estrategia general esta, ¿verdad? Sino un plan completo que tiene que ver con reforzar la industria nacional, obviamente. El reforzamiento no es un tema solo económico, es también con el tema de la modernización con las tecnologías de la información, reforzar en ese sentido
el agregado de eslabones de cadenas de producción, el tener un sector industrial importante de fabricación propia para nuestra industria, o sea que no estamos hablando obviamente para todo el mundo por el propio tamaño que tenemos, podrá exportar en su momento adecuadamente, pero focalizado en unos pocos temas que son los que nos dan la posibilidad de mayor independencia, pero además de mayor efectividad, y un sector de servicios sin ninguna duda que tiene que ver con el tema ambiental, obviamente fundamental. Este paquete de estrategia de país está basado a su vez en un paquete tecnológico importado, ¿verdad?, que está destruyendo el medio ambiente, y que estamos transgrediendo 2 de los 9 límites del planeta que ha sido marcado por el Instituto de Estocolmo como transgresiones peligrosas. La humanidad lleva 4 ya, digamos, en cambio climático entre ellos. Nosotros evidentemente estamos con una altísima contaminación por el ciclo del nitrógeno, con los temas de las cianobacterias se ven claro, y por la erosión de las tierras, porque estamos con el tema de la soja y con todo lo demás. Entonces la propuesta va por el camino de conformar un Estado importante, un Estado fuerte. En eso todos hacen distintas apreciaciones sobre lo mismo. Lo que nosotros estamos hablando es que el Estado es el gran regulador de la economía, dentro de la economía que es capitalista, ¿verdad?, que dentro de la economía en la cual tenemos que hacer los cambios. El Estado es el gran productor a través de sus empresas públicas, y puede haber otros sectores donde haya que producir. Fíjese, en estos días el frigorífico enviando gente al seguro de paro porque hay entre otros factores, pero uno muy importante, hay una ley que liberalizó la exportación de ganado en pie, que se llevó prácticamente un porcentaje altísimo de lo que es el ganado y por lo tanto la carne y los cueros, digamos. Y entonces varias industrias están siendo impactadas de esa manera. Fíjese que entonces, con tantos años en el poder, la posibilidad de que esas cadenas de producción estuvieran en ese sentido, un frigorífico nacional, como alguna vez se propuso y lo tuvo Uruguay, fue en 1928, frente a un tema similar en ese sentido, la queja de los productores, muy correcta muchas veces, de que podían quedar prisioneros de los frigoríficos, y ahora que con estos años que ha pasado se ha extranjerizado totalmente esa cadena productiva, así como otras. La que quedan son justamente otras cadenas productivas no extranjerizadas, son la láctea, por ejemplo, la nacional. Entonces, el frigorífico nacional, que es un frigorífico importante en ese sentido, pero es una propuesta para dar un ejemplo de cómo eslabones importantes el Estado tiene que estar, y por otro lado, el Estado como regulador, como financiador, la creación de un banco de desarrollo, esto es fundamental, porque el Banco República no está ejerciendo claramente de ese nivel. Hace algunos apoyos, pero lo que necesitamos son créditos, y créditos a tasas de interés menores, para apostar a ¿qué? En definitiva, para apostar a nuestros recursos naturales, sí, son válidos, con otra forma de explotación, a aportar a nuestra tecnología, aportar a dotarle entonces a nuestra gente en las otras cadenas que no son de recursos naturales, básicamente las tecnologías informáticas, pero también, digamos, una enormidad de industrias tradicionales. Necesitamos industrias claves de soporte, la química y la metalmecánica. Entonces, el plan va dirigido claramente, y ahí esbozamos unas 14 medidas que las esbozamos a nivel de propuestas de ley, porque nosotros estamos aspirando en este momento a que la Unidad Popular tenga representación parlamentaria, como usted bien decía, y vamos por el camino de esa propuesta de ley. Y podemos hablar mucho más. Justamente, entendido cuál es el concepto, y quizás compartiendo muchos oyentes la inquietud en cuanto a que el Uruguay pueda tener una industria más fuerte, más extendida que la que hoy tiene. La pregunta es cómo se logra eso, ¿no? La pregunta es en qué medida hay que subsidiar, en qué medida la sociedad paga, en qué medida se consiguen después producciones eficientes, precios en el mercado interno que sean convenientes. Entonces, empecemos por los instrumentos. ¿Cómo se fomenta ese tipo de desarrollo industrial del que usted habla? Bueno, es una muy buena pregunta, y por suerte hay además, no por suerte para uno, sino en general, ya hay un camino recorrido en el mundo de cuáles son los mejores instrumentos para desarrollar en ese sentido. Nosotros tenemos varios instrumentos y cuidando fundamentalmente lo que marcaba, que eso no sea un costo mayor para la población o para el Estado, sino que tenga el efecto que sabemos que tiene, que por cada puesto de la industria se generan 2,8 puestos, es un estudio
los organismos norteamericanos, 2,8 puestos ya sea en los servicios, ya sea en la parte pública, ya sea incluso en el agro, porque digamos el agro se fortalece cuando hay una industria al lado, ¿no? La reacción inmediata cuando usted hace un planteo como este es pensar en las épocas de economías cerradas que el Uruguay tuvo, no, claro, donde la industria efectivamente tenía su desarrollo, pero épocas en las que los subsidios del Estado estaban en juego, la producción terminaba siendo artificial e incluso los productos eran de mala calidad y más caros que los que podían importarse si se liberaba la importación. ¿Qué responde usted a esa inquietud? Dos cosas, en una primer titular y luego desarrollar una de ellas que es la que importa. Dos cosas. Primero, en este momento, frente a este cambio del sistema global, hay muchos países que no quieren tener la actitud pasiva que estamos teniendo nosotros de hace muchas décadas o hace muchos años. 101 países se están desarrollando planes industriales. El informe de Naciones Unidas, de la UNCTAD, del 2018, dice que la moderna política industrial está justamente en intentar un cambio en esos sentidos. Y remarca fundamentalmente varios aspectos de los cuales nosotros tomamos algunos y algunos otros creo que son propios nacionales, básicamente. Ahora lo desarrollaré. La segunda parte que nosotros, la política sustitutiva de importaciones en su momento está infravalorada, no es la que vamos a proponer en este momento porque el mundo cambió a este sistema globalizado, pero Uruguay tuvo en los años 50 una expansión interesante que cayó luego por otros factores, por factores que podemos analizar sobre lo que es el desarrollo del campo en ese momento o por la falta de desarrollo de industrias de base, de industrias de medios de producción, de equipos de producción, basándose todo en industrias de consumo. Pero bueno, volviendo al primer punto que es usted. Hoy lo antiguo es decir que no hay política industrial, que fue una frase que se acuñó en los 90 y alguien la repitió por acá, algún ministro la repitió, que la mejor política industrial es la política es la que no existe. Hoy lo moderno realmente, y no es por catalogar moderno antiguo, porque justamente hay una mala catalogación de mucha gente de ese aspecto. Entonces, ¿cuáles son los países que hoy están llevando a cabo esa política industrial a la que alude? Bueno, tenemos países de todo tipo. Mire, yo le digo, de los más grandes, desde Alemania, con su política Industria 4.0, desde China, obviamente, con su política Hecho en China 2025, con el propio Estados Unidos, no de ahora, de Obama, ¿no? Renacimiento industrial que se llamó, y luego reforzado con Trump en forma brutal, pero la misma política, a países pequeños, a países, evidentemente, tenemos en la política europea varios países en ese sentido, tenemos en Asia, obviamente, a países que van desde Malasia, Singapur, digamos, tenemos países en América Latina que creo que la mayoría no están capturados de esta extracción de materias primas, porque en esa ¿Cuáles son los países de América Latina, decía? En ese sentido, lo que se ha llevado adelante, políticas como Costa Rica, en ese caso, que han tenido políticas bien definidas, esa política en particular tiene elementos que no compartimos, pero lo menciono porque políticas hay y políticas en desarrollo tiene que haber. Entonces, frente a eso, la pregunta apuntaba a saber, primero, cuáles son esos países, claro. Y segundo, cuáles son los instrumentos que están empleando y si son instrumentos realistas pensando en el caso de Uruguay. Hay muchos países haciendo entonces distintas políticas industriales. Están basados en tres aspectos. Decía, 40% de los países están basados, y esto corresponde a países de menor desarrollo, pero también corresponde a países que se desindustrializaron, a reforzar la industria que tiene. 35% están dirigidos a tomar 3, 4 o 5 nuevos sectores que den apoyo a la industria que tienen, pero que a su vez sean importantes desde el punto de vista de poder exportar y generar trabajo nacional. Y otro 20% que son los países más desarrollados, por eso lo hice en ese grado, que están incorporando, o mejor dicho, más que incorporando, tratando de liderar y luchando en esas lides, como vemos en este momento entre China y Estados Unidos, por las nuevas tecnologías más avanzadas, que no es nuestro caso, evidentemente, pero que sí que tenemos que tener la forma de incorporación. Entonces, en cuanto a herramientas, un punto clave, siempre decía antes, es el Banco de Desarrollo. El Banco de Desarrollo es un punto fundamental porque la banca comercial y el BROW tampoco lo está haciendo, lo que tiende es a
perpetuar el sistema que tenemos, apoyar los negocios existentes. Fíjese, el sistema de incentivos que tenemos, aparte de ser una locura que se dé incentivo a todo tipo de comercio y aparte de ser una locura de que se le firmen estos tratados, como estos acuerdos como con UPM2 dando cualquier cantidad de incentivos, fuera, aparte de otros aspectos que uno podría discutir sobre ambiente, educación y eso de ese tratado, básicamente lo que hace es atraer empresas en este momento de ese tipo de acuerdos, lo que hace es atraer empresas que ya tienen su mercado, ya tienen su... Y lo que vienen a buscar es el recurso natural, vienen a buscar lo que le conviene, no vienen a formular una industria, un sector industrial nuevo. Entonces, en cuanto a herramientas, sí, préstamos más blandos, pero obviamente con un análisis bien a fondo, una institucionalidad, por eso un banco de desarrollo y no un fondo común que esté por fuera de todo. Un banco realmente de desarrollo es el esquema que Japón utilizó y es el esquema que hasta Brasil utilizó en su momento, que tuvo una gran industria y la tiene. Pero, por otro lado... No puedo dejar de mencionar el Fondes. Por eso mencioné que fondos no son la manera institucional de hacerlo. La experiencia no parece haber sido buena en ese sentido. Bueno, estaba dirigida a otra cosa, ¿no? Estoy de acuerdo con que hubo casos muy fracasados ahí, hubo algunos casos buenos. Estaba dirigida a recuperar industria. Nosotros lo que estamos dirigidos en Banco de Desarrollo es a recrear un sistema industrial que nuevo, eficiente y productivo, que lleve el país como ha sido los países que se han desarrollado en el mundo, hasta 40 o 50, lo han hecho básicamente con esta fase de industrialización intermedia. O uno se queda en los recursos naturales y no da trabajo a la gente, o da trabajo muy baja calidad y además las ganancias se los quedan unos pocos. Otros dicen hay que saltar a los servicios, ese es el nuevo mundo. Bueno, no hay ningún caso de país que tenga desarrollo de servicios calificados y de trabajo y de salario. Ningún caso de país que tenga desarrollo de servicios si no tiene industria al lado, porque en definitiva las dos cosas se alimentan. Hoy son un conglomerado y siempre lo fueron. No estamos hablando de los servicios de cuidados a la población, que son otro rubro interesante. Entonces, nosotros tenemos que apostar más a la investigación, tenemos buena gente, la Universidad de la República es un ente representativo, pero hay otros también. Nosotros tenemos que apostar más a la educación, tenemos que tener en ese grupo de leyes que decía que propulsamos, evidentemente, financiar por otra parte esta reconversión, que es una de las preguntas que ustedes me hacían. Tenemos una soja que no agrega nada, básicamente, muy poco trabajo. Cuando discutimos en su momento en la interna del gobierno cómo reacomodar los reembolsos o los reintegros a la exportación, en ese momento dijimos, bueno, pongámosle, en ese momento se manejaba un 3% sumando reintegros más prefinanciación, esto es un poco técnico, pero vale la pena explicarlo. Pongámosle 6% a aquellos sectores que o estén en problemas de reintegro, o sea, de que se le pague cuando uno exporta, ¿verdad? Un porcentaje de su facturación, que estén en problemas o que sean importantes por la tecnología y el valor agregado, algunos sectores, y pongámosle 0 a los productos primarios. Bueno, la idea en algún momento era ponerlo en negativo, porque en verdad, cuando uno hace el cálculo, no solo es que no agregan valor, sino que además quitan patrimonio al Uruguay. ¿Qué patrimonio? El patrimonio natural. Están la tierra y buena parte del agua. Después todo lo que mucho exportamos es agua. Hay digamos. todo un debate sobre si la producción de soja agrega valor o agrega no valor. Pero claro, pero ese debate está superado totalmente por... Hay mucha inteligencia, mucha investigación detrás de una semilla simplemente, ¿no? Comprada a Monsanto o a otros, ¿no? La tecnología que se utiliza para la plantación, la cosecha, etcétera. Comprada. Entonces, usted dice... Importada. Entonces, otro tema... La producción de soja entraría dentro de la categoría de lo que no agrega valor y por lo tanto debería ser cargado desde el punto de vista tributario. Sí, claro, sí, sin duda. Una carga razonable que no inhiba el negocio, pero que en definitiva, el negocio se puede inhibir por otros problemas, ¿no? Ambientales y demás. Pero por el lado económico, obviamente, sí. Nosotros, en ese sentido, lo que vemos es que hay que cambiar la estructura impositiva. Se ha cargado en los trabajadores, y nosotros tenemos una prioridad en los trabajadores, se ha cargado en los trabajadores la estructura impositiva. El IRPF, cuando hubo ahora que ajustar para intentar bajar el déficit fiscal, se cargó más por el lado del IRPF de los trabajadores. El IVA sigue siendo un gran recaudador de impuestos. Bueno, nosotros vemos alternativas en ese sentido. Vemos que se puede ahorrar
ahorrar, pero no es el objetivo principal, pero lógicamente va a generar dinero, el tema de no promover a cualquier costo todas las inversiones. Los países, en el informe de UNCTAD está muy claro, van hacia un monitoreo y selección de inversiones. Monitorean primero, no están sentados viendo a ver quién cae, pueden haber alternativas. Si hay ventajas y hay rentabilidad, hay alternativas de varios. El capitalismo compite, ¿verdad? Los grandes capitales se unen para tratar de forzar que todo vaya, el Estado y los trabajadores, hacia su regla de juego, pero después compiten entre sí, es lo que estamos viendo en este momento. Entonces, el monitoreo de inversiones y la selección de inversiones en la cual se han gastado cientos y en algún momento $1.000 millones, una cosa así, bueno, eso, digamos, debe ser mucho menor, la población no tiene por qué sufrir, y ahí le devuelvo un poquito la inteligente pregunta que usted me hacía, no tiene por qué sufrir, porque en verdad lo que interesa son determinados sectores que al Uruguay le sirven, que no destruyen nuestra riqueza natural, pero además van hacia la gente, ¿no? Van hacia la gente, ya sea que los aplique a esos recursos naturales, ya sea que los aplique al conocimiento, digamos, al desarrollo de la informática, o sí, directamente a una industria considerada más común, pero tan importante como la metalmecánica. Enseguida completamos la entrevista con el ingeniero Roberto Kramerman a propósito de este plan de desarrollo industrial que desde Unidad Popular, que es el partido que ahora integra, viene promoviendo. Estamos ya en la tercera parte de la entrevista con el ingeniero Roberto Kramerman. En su nueva ubicación dentro de Unidad Popular, luego de que se fue del Frente Amplio, integrando este sector Compromiso Socialista, siendo candidato al Senado, impulsa este plan de desarrollo industrial que despierta una cantidad de preguntas y de cuestionamientos. Estaba mirando los mensajes de los oyentes y aparece, por ejemplo, que señala que el discurso es sesentista. Estamos volviendo al pasado con un planteo de este estilo. Otro, frigorífico nacional, volver a poner arriba de la discusión un instrumento como ese, ¿cómo se entiende? Se entiende rápidamente, para decir lo primero, es que estamos mirando al futuro, a lo moderno, porque decíamos antes, el informe 2018 de la Agencia de Naciones Unidas para la Cooperación y el Desarrollo plantea claramente el tema de las cadenas de producción, y acá estamos hablando de un elemento de la cadena, plantea, por ejemplo, la sustitución de insumos de importación. Poca gente sabe que, por ejemplo, cuando se pone una pastera, se pone también una planta que le da algunos insumos, y que eso está dentro de la zona franca y que eso evidentemente no está agregando demasiado a lo nacional. Naciones Unidas plantea la sustitución de los insumos de importación. Los nombres suenan parecidos. En su momento, el frigorífico nacional tuvo su razón de ser en la misma disputa entre frigoríficos y productores, pero no se dilucidó por el lado de la libre exportación, sino en 1928 por la creación del frigorífico nacional. Porque en toda cadena de producción, en definitiva, hay que llevar a una optimización de que la cadena quede en su mayor parte de eslabones dentro del país y no fuera del país. Entonces eso no puede ser una buena solución, la liberalización de exportación. Entonces el lenguaje no es sintetista. Una sola cosa, Emiliano. El lenguaje es el más moderno. Lo que se han quedado retrasados, lamentablemente, es en esa política de apertura indiscriminada, la macroeconomía básicamente dirigiendo todo. Por eso una de las propuestas nuestras es cambiar los cometidos de economía y finanzas hacia lo que debe ser, hacia que los ministerios productivos puedan manejar la parte comercial como corresponde, y mientras que el Ministerio de Finanzas, fundamental para asegurar la estabilidad macroeconómica, sin duda, no esta, porque es la macroeconomía estable del desempleo, pero y la que proponen los otros partidos también, Nacional y Colorado tampoco, pues la misma. En definitiva, lo que estamos hablando son de propuestas absolutamente modernas que basta encontrar el informe de 2018 para ver qué se está haciendo en el mundo para manejar el tema de las cadenas de producción. Pero concretamente, vayamos al punto de la industria frigorífica. Sí, claro. Por un lado, usted propone prohibir la exportación de ganado en pie. Y por otro, la creación de un frigorífico nacional. La exportación de ganado en pie es una alternativa justamente para el productor cuando el frigorífico no paga el precio que entiende conveniente por el ganado. Claro. Entonces hay un escape, que es la posibilidad de vender el animal
a otro país para que en otro país eventualmente se faene. Usted eso lo prohíbe y en cambio dice hay que crear un frigorífico nacional por el que ya pasamos y que despierta todo tipo de sospechas, ¿no? Para empezar, ¿qué hace el Estado produciendo carne? ¿Con qué eficiencia lo va a hacer? Etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, bien manejado como corresponde, y esto ha sido así porque, como dijimos, durante décadas las empresas públicas han manejado muy bien y el frigorífico nacional funcionó durante décadas hasta que políticas después lo destruyeron. Estamos hablando ahora de otra situación, pero bien manejado usted tiene la solución al problema de estar perdiendo tantos miles de puestos de trabajo en esas ramas industriales que dependen de la industria cárnica del cuero. Entonces, en definitiva, lo que tiene es que un frigorífico del Estado le da claramente cuáles son los valores de precios que a nivel internacional se está pagando y por lo tanto cuáles son los niveles de precios que hacia el productor se puede pagar. Es un ente que en ese sentido funciona muy bien cuando una cadena de producción tiene el peligro de los oligopolios, pero tiene también, entonces la manera no es destruir básicamente la producción nacional porque hay un peligro de oligopolios, sino básicamente tener un organismo que pueda regularlo. Y no ha sido el INAC. El INAC no ha sido porque el INAC ha intentado trabajar en eso. Ahora se discutió hace poco el tema del dressing, un tema más técnico y específico. No vamos a entrar tan a fondo. Esto es un ejemplo, básicamente. No queremos entrar tan a fondo porque la propuesta va por mostrar un ejemplo claro de pérdida de trabajos, pero a su vez por desarrollar nuevos sectores donde la tecnología nos importa y mucho, ¿verdad? Entonces, ahora, básicamente... Ese precio que ofrece en determinada coyuntura el frigorífico nacional, ¿es un precio que al Estado propietario del frigorífico le resulta conveniente o es un precio en el que el Estado termina perdiendo plata? No, tiene que ser el precio que regula justamente en que el Estado es el precio justo para los trabajadores, para los productores, y es el precio en el cual el Estado no pierde dinero. Esto ha sido así, digamos. Básicamente hoy tenemos una empresa como UTE, por ejemplo, en donde hemos hecho en el periodo pasado, en el periodo que yo estuve, ¿verdad?, un cambio fundamental de la matriz energética, y lo que estamos viendo, lógicamente, es una empresa que genera muy bien. Después hay un problema con la política económica, que es lo que decía antes, desfigura los precios, pero en ese sentido el Estado debe ser un fuerte protagonista en las cadenas que son estratégicas para el país. Si no pasa esto, que no existe cadena, si no pasa esto, que no existe trabajo, pero sí, en definitiva, nosotros tenemos que dirigirnos complementariamente a los temas de diseño, a los servicios ambientales, la ingeniería y tantos otros temas, las tecnologías limpias para el medio ambiente. Uruguay tiene que esos son rubros en los que la propuesta de Daniel Martínez justamente hace énfasis. Hace énfasis en nombrarlo, lamentablemente no hace énfasis en trazar un plan completo donde dice claramente cómo se defiende la industria nacional, cómo se desarrolla la nueva, cómo se dan los servicios que hoy son tan fundamentales porque antes estaban dentro de la fábrica y se sacaron y hoy proveen a distintos sectores, y cuáles son las herramientas. 12 proyectos de ley que proponemos y básicamente elementos como un cambio tributario que descargue tributos de los trabajadores y los cargue en los sectores adecuados, y una selección de inversiones que no regale los bienes del país. Dos preguntas me quedan. La primera, usted mencionaba países que están llevando a cabo planes industriales del estilo del que usted propone. Del estilo no, yo siempre digo, perdón Emiliano, con variantes, porque Uruguay es muy peculiar, cada uno tiene que ser. Lo que nosotros tomamos son herramientas, no el estilo. ¿Cuántos de esos países tienen frigorífico nacional? ¿Tienen frigoríficos en manos del Estado? Bueno, evidentemente, ¿cuántos de esos países tienen la carne como primer rubro de exportación del país? Pero entonces, hablemos de eso. Ahora, si usted me dice, ¿quiénes tienen, cuántos de esos países tienen, en definitiva, en manos estatales, por ejemplo, los astilleros? Bueno, Corea lo tuvo décadas y décadas en manos estatales los astilleros. Bueno, cuando las industrias son las claves del país, entonces en ese sentido uno tiene que estar controlando encima de la industria, y como decía anteriormente, cuando esa industria, esa y otras que podamos tener, digamos, nosotros tenemos que conjuntar mercado,
pequeñas y medianas empresas, mercado de trabajo, mercado de empresas, empresas públicas, y hacer ahí un sistema fuerte, ¿verdad? No estamos apostando a un punto digamos, de desequilibrio, pues estamos acá en este sistema, no estoy hablando del sistema socialista al cual aspiramos. Y la última pregunta. ¿Cómo no? Usted se fue del Frente Amplio, acaba de explicarlo, porque la política industrial en particular no es la que usted entiende que el país necesita. La política de producción, de la empleo. política de producción, la política de empleo. Sale, se va a Unidad Popular y desde allí propone un plan como este que ahora estaba explicando. Pero si no tenía espacio en el Frente Amplio para llevarlo a cabo, ¿qué espacio va a tener desde un partido, Unidad Popular, que tiene un diputado y que con suerte va a tener un senador, supongamos que usted es electo, ¿no? ¿Qué espacio hay para planes de este estilo en la realidad política uruguaya? Muy buena pregunta. El espacio es que, así como el Frente Amplio fue muy chiquito y fue acumulando fuerzas y sacrificó muchas vidas, recordemos los temas de la dictadura, y luego en democracia, por suerte, hubo mucho trabajo, mucha acumulación de fuerza, mucho juntar gente atrás de un proyecto. Bueno, nosotros lo que decimos es esa acumulación, lamentablemente, llegado al gobierno, por los gobiernos que hubieron, no por la gente del Frente Amplio, ha sido utilizada para reforzar en una época de crecimiento económico, hacer contención social para reforzar el modelo de país que venía, con diferencias, con novedades importantes, pero en ese sentido no. Desde la Unidad Popular lo que apostamos es empezar chiquito y hacer un nuevo trayecto de reconstituir la izquierda, porque en definitiva lo que queremos es otra estrategia de país. Ingeniero Roberto Kramerman, gracias por acompañarnos esta mañana. Volvemos a conversar. Muchísimas gracias.